Se nos decía mucho los derechos de los internautas, ¿no? ¿Cómo es posible que México vaya a firmar un tratado en el que se comprometa la seguridad y los derechos de los internautas? Y entonces, pues trabajamos con el INAI, trabajamos con el IFT, que es, pues como ustedes saben, el órgano constitucional que tiene a su cargo todo el tema de la aplicación de la reforma de telecomunicaciones y donde viene también todo el tema de los derechos de los usuarios de Internet. Y también trabajamos obviamente con otras áreas del gobierno que tienen pues, por vocación la defensa de los derechos de propiedad intelectual, como el INDAUTOR, ¿no? Y buscamos una posición que hiciera sentido para México. Y entonces, si ustedes ven el texto del tratado, en este tema en particular, hay una nota al pie que señala que los países que no han implementado un sistema de proveedores, de limitación de los proveedores, de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, lo tendrán que hacer en plena compatibilidad de su régimen constitucional. ¿Y esto qué implica? Que el tratado no aplica inmediatamente. O sea, el TPP en este tema no es autoaplicativo, tiene que bajarse a la legislación federal. Y cuando se baje a la legislación federal, tendrá en todo caso que hacerse uso de esta salvaguarda que incluyó el gobierno mexicano para precisamente evitar que cualquier tipo de mecanismo de notificación y retiro de contenidos en las páginas de Internet, porque no se eliminan las páginas, no son retiros de páginas, no son los tres, el famoso 3 strike, eso no lo trae el TPP. El TPP trae un mecanismo de limitación de responsabilidad de los servidores, de los proveedores, perdón, de servicios de Internet, que busca limitar o que busca permitirles en la alternativa, pues si ellos quieren no ser responsables de que alguien viole derechos de autor en sus redes, pues entrar en este sistema de notificación o retiro. Muchos países ya lo tienen implementado, la Unión Europea, Estados Unidos, países que tampoco son conocidos por violar sistemáticamente los derechos humanos. El proveedor, el ISP, el proveedor de servicios de Internet, no es policía de la red. Hay un sistema de notificación y en función de esa notificación es cuando se actúa. Claro. Aquí les tengo el texto que ya es público, ya todos ustedes lo conocen. Y en el texto viene claramente una disposición que dice que nada en este capítulo se va a interpretar que requiera a los proveedores de servicios de Internet de buscar activamente violaciones en sus redes, ¿no? O sea, no está requiriéndoseles que hagan una policía, que se conviertan en una policía. Obviamente, bueno, pues, como les digo, además, otro punto. Como es tan controvertido este tema, si ustedes ven también el resultado del tratado, México buscó una transición de 3 años, a diferencia de otros países. ¿Por qué necesitamos 3 años? Porque necesitamos regresar al Congreso y tener este diálogo con todos ustedes. Y decir, bueno, ¿cómo se puede establecer un sistema de notificación y retiro que sea compatible con la Constitución? Los japoneses, por ejemplo, algo que han hecho es que tienen un sistema en donde los proveedores, los autores y los usuarios de Internet participan en ese sistema. Y entonces dicen, a ver, si la violación es evidente, si es recurrente, si tiene que ver con contenidos que puedan afectar ya de plano en una escala comercial al titular del derecho, bueno, en esos casos, claro que se lo retiras, ¿no? No le quitas la página, que eso es importante, retiras el link correspondiente. Esa es una opción que México tendría para implementar el Notice Antegra. No lo tiene que hacer exactamente como Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Porque además no se trata de hacer cosas personales, sino de poner las cosas en una reflexión. El tratado habla de te notifico y lo echas para abajo. Perfecto. Echas para abajo una página, volvemos otra vez al rollo de la música, las canciones, la literatura. Pero si lo que echan para abajo es un procedimiento médico que va a salvar vidas porque está patentado por Bayer, ¿qué va a pasar? Si lo que echan para abajo, en el caso de Internet de las Cosas, es apagar, tengo amor a mi refrigerador, ¿no? Mi refrigerador, porque de ahí se está desplegando en mi pantalla canciones que no deberían de ser, y apagan mi refrigerador. Porque, ojo, aquí todavía oigo de moda las cosas, están hablando de páginas. Estoy hablando de Internet de las Cosas. ¿Qué pasa si de repente, por un notice and take down,
deciden que mi auto no va a funcionar. Porque de mi auto se han usado en su computadora elementos patentados por algún corporativo. Esto va más allá de páginas y de canciones. Reflexionemos sobre eso. Y técnicamente, aunque me diga Pablo que no, ¿qué va a pasar con la complejidad de estas redes? ¿Qué va a pasar? Cuando el foco de su casa cometió una fragancia un artículo y entonces te dejo sin ese foco. No estoy bromeando. Son cosas que están pasando ya. Ha habido hackeos desde refrigeradores, por eso amo los refrigeradores. Estamos hablando de Internet, de derecho a la privacidad, y el Internet de las cosas tiene muchos elementos serios. Siempre tomo la broma y no se vayan a quedar con que Internet de las cosas, mi microondas y el refrigerador, que lo uso como para que sea más fácil. Pero hay cosas muy serias, de salud, elementos de salud, de que me mide la presión o algo, que podrían darle un notice and takedown a esa interfase. A mi respirador artificial, ya me estoy volviendo ruquito. A lo mejor lo van a estar pronto. Los compañeros dicen qué significa notice and takedown. No. Vale. Esencialmente se refiere a un conceptito. Hay varios conceptitos hermanos, como notice and notice, notice and takedown administrativo, notice and takedown judicial. Pero ¿qué carajos es eso? Pues se refiere esencialmente, y para efectos del TPP, pues lo siguiente. Y además pueden ir a checar artículo 18.82 y los subsecuentes del propio TPP, vayan a leerlos, no le den miedo. Y esencialmente se refiere a lo siguiente. El compañero de aquí enfrente dice que es titular, se presume que es titular de derechos de autor, ¿no? Tiene cierta propiedad intelectual sobre algún contenido específico, y dice que la compañera aquí del pelo azul está haciendo un uso indebido de esto. Entonces, pues esencialmente la retirada, ocurre el takedown, ocurre la retirada, que es necesitamos quitar ese contenido. En efecto, no tiene que ser la página, pero puede ser el video, puede ser el meme, puede ser lo que se te ocurra, ¿eh? El señor puede ser presumir, ¿no? Como si tiene que presumir, titular de derechos de Pokémon, y un meme Pokémon, y ahí puede haber un problema, ¿no? La retirada es que se quita ese contenido. Ahora el problema es cómo se quita ese contenido. El asunto es, al menos hasta donde lo que dice el TPP ni siquiera necesita, al menos como está escrito, necesita la intervención de una autoridad administrativa. No lo dice. Tú tienes que quitarlo. Y si no tienes que quitarlo, va a haber consecuencias. Pero la interpretación que está haciendo la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, que fue a presumirlo, además presumirlo como una solución de vanguardia, es que el INPI, ¿no?, va a ser una especie de mediador, que para efectos es lo mismo, porque tú todo lo vas a tener que quitar, ¿no? Entonces, la notificación de retiradas, el señor te notifica y tú lo tienes que retirar, no matter what. Pero además, aquí el señor Telefónica dice, bueno, pues qué bueno, porque nosotros no tenemos que tener de manera activa buscar si más señoras vestidas de pelo azul están violando, haciendo memes de Pokémon. En efecto, no tienen la responsabilidad activa de monitorear. Qué bueno que se quitó eso, porque sí estaba, por cierto. Pero lo que sí es cierto es que los señores como Telefónica, los ISPs, tienen responsabilidad que en caso de que tú no lo quites, ¿no?, se le puedan generar cierto tipo de responsabilidades para por el problema que existe ahí todavía. Y el señor, por cierto, no tuvo ni siquiera que justificar, ¿no?, y presentar que en efecto es titular de algún tipo de derechos. Todo es bajo un presupuesto. Entonces, cuando decimos notice and takedown es eso. Ahora, hay otros sistemas. El sistema canadiense, que es el notice and notice, tú notificas, se pelean entre ellos y se acabó. Lo cual me parece mucho mejor, porque pueden irse a tribunales y resolverlo en lo privado. Y qué bueno que lo resuelvan en lo privado. Me parece que hace rato lo mencionabas. Pero el hecho de introducir un mecanismo como este, ¿no?, se puede prestar a muchos abusos. Abusos que ya ocurren además. Hoy el gobierno mexicano, la presidencia de la República, pero no nada más el gobierno mexicano, el presidente
de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a abrir el espectro ideológico. ¿Por qué no es un tema ideológico? No. Está a la izquierda, a la derecha y todo el mundo lo hace. Ocupan una ley estadounidense, porque sí, están exportando la DMCA, Digital Millennium Copyright Act, es una ley estadounidense. El TPP lo que hace es agarrar ese pedacito de ley, agarrar y exportarlo e imponerlo a todos los países. Entonces, hoy se ocupan Correa o Peña Nieto para decir, allí hay un contenido que está protegido por mis derechos de autor, me lo quitas. Y se quita, y se lo está quitando. Y YouTube lo quita, sean enemigos o no. Pero también los ICP tienen responsabilidades.